Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de América Latina y el mundo? Sean cordialmente bienvenidos a su espacio 7 preguntas con este servidor, Ernesto Villegas. Hoy tenemos como invitado a Pablo Salvador Sepúlveda Allende. Él es nieto de Salvador Allende, el presidente chileno. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo estás? Gracias, Ernesto, por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Bueno, como ustedes saben, el día 11 de septiembre se cumplieron 43 años del golpe de Estado sangriento contra el presidente Allende, que ofrendó su vida por sus ideales. Uno de sus nietos está con nosotros el día de hoy. Vamos a tratar asuntos actuales y también la vigencia del ensayo chileno hacia el socialismo, protagonizado por Allende, el gobierno de la Unidad Popular, y también vamos a hablar de algunos asuntos, por supuesto, de actualidad. En la dinámica de este programa, ya tú la conoces, fácilmente, digamos, apreciable. Hay 10 preguntas previamente redactadas por este servidor, del 1 al 10, están numeradas, tú no conoces su contenido, debes escoger 6 del 1 al 10. Y la séptima pregunta la escoge nuestra audiencia a través de la página web de Telesur y las redes sociales de esta televisora. Ok. De una vez, adelante. Bueno, por orden, 1, 3, 4, 4, 6, 7, 9. 6, 7 y 9. Perfecto, quedan la 2, la 5, la 8 y la 10 para la selección por parte de nuestras usuarias y usuarios. Vamos nosotros a una muy breve pausa y venimos enseguida con Pablo Salvador Sepúlveda Allende. Bien, Pablo Salvador Sepúlveda Allende es un joven chileno, tiene 40 años de edad, es médico, estudió medicina en Cuba, fisiatría y medicina, y actualmente cursa el posgrado de psiquiatría acá en el Hospital Psiquiátrico de Caracas. Sí. Fue nacido En México. en México, En el exilio. pasó sus primeros años en México, Sí. estudió en Cuba, vivió poco tiempo en Chile, ¿no? Después de México estuve como 7 años en Chile, después Cuba 9 entre fisioterapia y medicina. Luego volví a Chile 2 años trabajando como médico y después vine para acá y aquí ya llevo 7 años. Perfecto, bueno, sobre eso vamos a hablar en el curso del programa, pero demos de una vez paso a la dinámica de las preguntas numeradas. Usted ha dicho que si Allende viviera y gobernara hoy y tomara las medidas que tomó en el gobierno de la Unidad Popular, sería acusado de dictador. ¿Es correcto o no entonces compararlo con otros líderes de izquierda a quienes también se acusa de dictadores en la actualidad? Bueno, claro, o sea, creo que sí, en su momento también la imagen de Allende también fue demonizada, fue atacada. Igualmente el proceso revolucionario chileno de la Unidad Popular fue muy atacado mediáticamente, tanto internamente dentro de Chile con los medios de comunicación, el Mercurio, y fuera también. Yo creo que actualmente, si estuviera, digamos, existiera el proceso revolucionario chileno, la Unidad Popular, actualmente en Chile, con Salvador Allende en la cabeza, estuviera con todos estos gobiernos en Latinoamérica que han salido de forma elegida por los votos y han propuesto cambios estructurales para transformar la sociedad, en fin, también sería atacado de la misma forma, como han sido atacados los Venezuela. En un ejercicio de imaginación, usted diría que un Chile bajo el gobierno de Salvador Allende estaría alineado en el ALBA. Claro, a eso me refiero exactamente. Con Chávez, Evo, Correa, Maduro, serían todos amigos. Fidel, serían todos amigos. Exactamente. Ahora, Sí, no es lo que piensa duda. el resto de su familia, ¿no? En Chile. La senadora Isabel Allende, presidenta del Partido Socialista, tiene una postura más bien distinta. Sí, creo que, digamos que ella, bueno, el Partido Socialista en general chileno, después de del golpe de Estado, entró en un proceso de renovación ideológica y cayó un poco más cercano hacia la socialdemocracia europea y bueno, sí, creo que ya se alejaron mucho de los ideales fundamentales o fundacionales del mismo partido, los mismos que defendió Allende, de una transformación radical y estructural de la sociedad.
Creo que se han alejado de eso y creo que han ido más por una socialdemocracia tal vez, o aunque sea, o al menos en Chile, administrando un modelo neoliberal. Y sí, creo que también así se han alejado también de los procesos revolucionarios que en un momento apoyaron, ¿no? O sea, me refiero, bueno, al proceso cubano, al proceso venezolano, también, o sea, todos estos procesos se han tomado distancia. Ellos son más cercanos al Partido Socialista chileno, más cercanos a, no sé, al Partido Socialista Obrero Español, a la socialdemocracia europea, más que a los procesos más ¿Y revolucionarios. qué será lo que privó allí? ¿Un ánimo de, digamos, renovación, como usted ha señalado? ¿O es de alguna manera también una victoria de Pinochet, el haber sacado, digamos, de la izquierda revolucionaria a sus adversarios? Sí, o sea, es una victoria ideológica del neoliberalismo, del capitalismo, el hecho de que la antigua izquierda pues sea ahora las que trabajan con ellos en el mismo modelo económico. O sea, digamos que la dictadura de Pinochet dejó un modelo económico, como sabemos, neoliberal, que fue impuesto a sangre y fuego en Chile, que fue pionero, fue uno de los primeros países, o el primer país donde se instauró este modelo así salvaje de capitalismo neoliberal. Y el hecho de que los antiguos adversarios, por llamarlo así, los antiguos de la izquierda, lo administren sin mayor crítica, sin tratar de transformarlo como tal, sí es un triunfo un poco ideológico por la parte del conservadurismo, ¿no? De la derecha. Ahondaremos en el tema. Siguiente pregunta. Su tía Isabel Allende, presidenta del Partido Socialista, aspira a la presidencia de Chile. ¿Votará usted por ella, por una opción más de izquierda, o se abstendrá? Bueno, primero esperemos que sea candidata, pues, porque tiene que medirse en unas primarias de la coalición en la que pertenece, que es la nueva mayoría. Y bueno, depende también qué otras alternativas de la izquierda más radical pudiera decirse, no radical, pero una izquierda más, no tan centro-izquierda, no tan, una propuesta. Yo votaría más que por personas, por programas, pues, programas de cambios estructurales de la sociedad, de las bases de la sociedad chilena, más que por personas como tal o por Usted le escribió una carta a su tía diciendo no en nombre de Allende, no en nombre del socialismo. Y esto en respuesta a una declaración suya solidarizándose con Leopoldo López. ¿Usted podría explicar por qué lo hizo? Bueno, a ver, bueno, a mí me indignó mucho eso que digamos, creo que había un desconocimiento de su parte de quién era Leopoldo López, tal vez fue utilizada, no sé. Pero sí, bueno, me indignó mucho porque uno conoce más o menos, ya que yo vivo aquí bastante tiempo, conozco quién es el personaje de Leopoldo López y lo que hizo en la época de o sea, cómo llamó a la violencia social, cómo hizo el llamado a derrocar un gobierno legítimo, cómo conspiró, hizo sedición por derrocar, como todos sus llamados que desembocaron en lo que conocemos como las guarimbas, protestas callejeras de barricadas, sectorizadas en los barrios altos principalmente, pero que costó la vida de 43 personas. Entre ellas una chilena, ¿no? Sí, una Gisela chilena, Rubilar. Gisela Rubilar, que ¿Usted la conocía? limpiando, no la vi en algunas actividades chilenas, pero así de saludarla personalmente no. Y ella, por estar limpiando una barricada, despejando la vía pública, fue alcanzada por una bala por estar haciendo eso, como varias otras personas que querían limpiar eso y fueron alcanzadas por francotiradores o por gente que pasaba y les disparaba, ¿no? Entonces, creo que estaba, bueno, no sé, fue un tema delicado un poco familiarmente, entonces no me gustaría ahondar demasiado, pero sí creo que, pues bueno, a mí me indignó un poco eso porque creo que había un desconocimiento y Leopoldo López no es un preso de conciencia, no es un preso político, es un criminal, creo yo, y por su llamado a la violencia, a la sedición, y a salir de un gobierno legítimamente electo y salir de esa forma, ¿no? De la forma en que él lo proponía. ¿Qué impacto ha tenido en Chile esa muerte de Gisela Rubilar? Muy poca. No se supo, los medios creo que no le dieron ninguna cobertura, de hecho, para nada.
Y fue una víctima justamente de los manifestantes supuestamente pacíficos que levantan la bandera de la no violencia. Exactamente. Hubiera sido al revés, hubiera sido, no sé, una chilena opositora o algo así, creo que hubiera tenido mucho más cobertura. Si hubiera sido muerta tal vez por un funcionario policial, por decirlo así, hubiera tenido mucho más cobertura, pero como era una chilena que se sabía que era chavista, pues no tuvo ninguna cobertura. Los familiares también, el padre de ella creo que quiso explicar y reunirse con los diputados que defendían a Leopoldo, los políticos chilenos que han defendido a Leopoldo, que han dicho que es un preso político. Él quería reunirse con ellos para explicarles todo y nunca lo han recibido, nada, ni la Cancillería. ¿Del propio Partido Socialista? Partido Socialista y otros partidos que ¿No quieren escuchar la versión del papá de una chilena que murió aquí en el marco de la No la quería pandemia? recibir como recibieron a Lilian Tintori y a la esposa de Ledesma, creo. ¿Y qué será? ¿Por qué pasa eso? Por intereses políticos, no sé, o sea que ahí, pues lamentablemente creo que sí, el Partido Socialista Chileno ha caído en este juego de demonizar y atacar a la Revolución Bolivariana, como lo ha hecho, digamos, en España el Partido Socialista, no tanto el Partido Socialista, pero más bien Felipe González, y que él ha encabezado internacionalmente la lucha contra Chile, o sea, contra Venezuela. De hecho, ahora estuve en Chile hace poquito. Sobre ese punto, vamos a posponerlo. La siguiente pregunta dice lo siguiente: ha habido grandes movilizaciones en Chile contra el sistema privatizado de la seguridad social y por una educación pública y gratuita. Sí. ¿Qué perspectivas tiene ese movimiento de protesta? ¿Podrá conquistar sus objetivos o Chile está condenado al neoliberalismo así el gobierno está encabezado por una presidenta del Partido Socialista? No, yo creo que Chile está, yo lo veo esperanzado, digamos. Creo que está despertando un poco, bastante ya de este sueño neoliberal o este letargo que tenía la sociedad chilena, el que ha tenido desde que terminó la dictadura, donde hubo también una transformación cultural importante. Creo que el punto de partida fue las movilizaciones estudiantiles, que aunque no han logrado sus objetivos planteados de una educación pública, gratuita, universal, sí el gran cambio que hicieron fue instalar en el sentido común de la sociedad el tema de la crítica al lucro con los derechos sociales como la educación. Cuestión que el neoliberalismo se caracterizó porque, bueno, llegó a implantar el sentido común de que los derechos son mercancías o que los derechos pueden ser mercancías, que se puede mercantilizar la salud, la educación, el agua, todo lo que se pueda hacer un negocio es legítimo. Y eso caló bastante a través, bueno, fue todo un experimento neoliberal, no solo de la dictadura, el terrorismo de Estado, la terapia del shock, como se le quiera llamar, y después la monopolización de los medios de comunicación, con todo, es una especie de lavado de cerebro colectivo que se hizo a la sociedad chilena, que venía de una lucha muy importante política que culminó con el gobierno de Salvador Allende. Es una conciencia política muy importante, sindicato importante, organización social, política, y que fue borrado por la dictadura y los posteriores gobiernos de la concertación. Y el movimiento estudiantil logró instalar esto, creo, de la crítica al lucro, a la ganancia, de todo lo que puede hacer. Y ahora con esto de las movilizaciones de las pensiones también ha sido muy importante. De hecho, estas movilizaciones han sido las más importantes después de la vuelta de la dictadura. Que eso termine cambiando el gobierno, creo que sí, más temprano que tarde se logrará. Tal vez no en esta elección presidencial que sigue, pero en la otra creo que sí, falta unidad. Hay liderazgos importantes que están surgiendo. No uno en especial, sino varios. Creo que es la hora de los liderazgos colectivos, tal vez, porque bueno, la muerte de Salvador Allende también dejó un vacío muy grande en el liderazgo, una orfandad de liderazgos que creo que están surgiendo varios colectivos. Lo que falta es que se unan, haya una unidad programática, propuestas claras, y creo que sí hay una masa crítica que se está generando para una transformación. Se cumplieron 43 años del golpe de Estado de Pinochet y el asesinato o muerte de Salvador Allende. Sobre este punto, por cierto, también hay una pregunta.
¿Es comparable la situación que vivió Chile antes del golpe, bajo el gobierno de la Unidad Popular, y la situación que se vive hoy en Venezuela? Claro, pues o sea, hay muchas similitudes, mucha semejanza, sobre todo en lo que es los ataques desestabilizadores, ¿no? de la oposición, de la derecha, de la oligarquía nacional y bueno, también de parte de los gobiernos de Estados Unidos de aquella época y de ahora, con Venezuela. La guerra económica es muy similar, o sea, actualmente lo que está viviendo Venezuela con el tema de los precios de los alimentos, de la escasez, el acaparamiento de estos medicamentos, la generación del mercado negro, el contrabando, la inflación real y la inducida, todo eso se vivió tal cual en Chile, tal cual casi que calcado. Las colas, todo lo que hay detrás de las colas, el ambiente que se genera, el negocio que hay con las colas, los turnos, los puestos, todo eso fue igualito y calcado. El paro patronal que hubo en Chile con los camioneros, con el sector minero, algunas mineras importantes también pararon, influenciados, como aquí el paro petrolero, similitudes también con el golpe de Estado, aquí hubo un golpe de Estado también, como en Chile, que bueno, terminó aquí de forma distinta, felizmente, se revirtió por circunstancias que bueno, en Chile tal vez no eran posibles en ese momento histórico en Chile, ¿no? Que se viera, pero sí son grandes similitudes. Creo que han aplicado las mismas estrategias en términos generales, desestabilizadoras, pues, para los dos casos. En Chile todas se lograron igual vencer y la última que les quedó fue el recurso del golpe de Estado, la fuerza bruta, el golpe de Estado, digamos, criminal. ¿Y ese escenario lo avisora Pablo Salvador Sepúlveda Allende aquí en Venezuela? ¿Escenario similar? No, un golpe de Estado tradicional como lo había en los años 70, de golpe de Estado militar, así, como para instalar una dictadura de militares gorilas, no. Primero, varias cosas. Aquí el ejército es muy distinto en su raíz, es distinto al chileno. Aquí, primero, este es un ejército con la historia, bueno, bolivariana, libertadora, que es un ejército, como muchas veces se dice, que es el único que ha salido de sus fronteras a liberar y no a conquistar. Pero además de eso, la composición de clase del ejército hace distintas las cosas. O sea, en Chile, como en muchos países del cono sur, suramericano, los mandos políticos, los mandos militares, desde el teniente para arriba, capitán, todo eso son provienen de las clases dominantes. Sí o sí, o sea, para hacer la escuela militar, para tú ser oficial de la Fuerza Armada en Chile, o sea, para entrar ahí, son clases dominantes de apellidos y de dinero. Entonces los mandos militares responden a un interés de clase. Acá la composición de clase de la Fuerza Armada es distinta. O sea, aquí puede ser, digamos, llegar a altos mandos gente del pueblo. Chávez es el mejor ejemplo, que viene de un pueblo de Sabaneta, hijo de profesor, digamos, que vivió en su casa materna un techo, o sea, un piso de barro, o sea, pobre, digamos, de clases populares, y llegó a ser teniente coronel. Y creo que muchos otros mandos militares y la misma tropa tiene una composición popular que hace que también pues tenga una sensibilidad popular, o sea, hacia las causas populares que evitan eso. En 3 palabras, ¿cómo se explica que Chile todavía tenga la misma constitución heredada de los tiempos de Pinochet? Bueno, se explica porque no ha habido una voluntad política de los gobiernos de quererla cambiar, pues no ha habido una real voluntad. ¿Y por qué no hubo esa voluntad? ¿Por qué no se ha dado? Por intereses políticos, porque digamos que la concertación, que son los gobiernos que han habido de esta coalición de centro-izquierda, entre comillas, que han gobernado principalmente desde el regreso de la democracia, a Chile pues se han acomodado, creo yo, al modelo, le han sacado provecho, han sido... ha sido un acuerdo, eso fue un acuerdo realmente que se llegó antes del término de la dictadura, que fue, bueno, aquí no, ustedes pueden gobernar, van a entrar al juego democrático, pero no se toca la Constitución, no se toca, todos los cambios que hizo estructurales la dictadura no se van a tocar ni a cuestionar. Y principalmente por eso fue un acuerdo de intereses. Perfecto. ¿Qué lecciones del gobierno de Allende traería para tomar en cuenta en la Venezuela de hoy? Bueno, creo que
Actualmente, sobre todo con esta coyuntura de guerra económica, pues la resistencia que tuvo el pueblo chileno, la organización que tuvo el pueblo chileno para poder revertir la guerra económica, la organización popular, digamos, el poder popular que empezó a emerger a través de esto fue muy importante para poder revertir la situación. Allá se organizaron la JAP, Juntas de Abastecimiento y Precios, parecido a las CLAP de aquí. Bueno, las fábricas no pararon a pesar de que no tenían, de que los patrones mandaban a cerrar o faltaban esto, los trabajadores seguían trabajando horarios extras porque había una conciencia importante de que había que seguir trabajando por la patria, pues, por la economía y eso. La otra gran lección que, bueno, que se aprendió desde un principio aquí, creo que es el tema de la respuesta ante un golpe de Estado, ¿no? O sea, como dijo Chávez, esta es una revolución pacífica, pero está armada ante cualquier situación que venga, ¿no? O sea, Chile no hubo cómo resistir el golpe de Estado, pues no había un plan para resistir o para enfrentar un golpe de Estado. Hubo gestos muy heroicos, ¿no? Del grupo de amigos del presidente y la presencia del propio Salvador Allende en la moneda. Sí, en los cordones industriales hubieron, digamos, por cierto que un venezolano, Enrique Massa, murió entre ellos. Ya. Okay. El 12 de septiembre, justamente un día común. Ya nuestra audiencia escogió la pregunta séptima, así que veamos cuál es. La séptima es la distinguida con el número 8. Veamos cuál es. ¿Le alcanza su salario de médico en Venezuela para mantener a sus dos pequeñas hijas? Alcanza para lo básico, o sea, para la comida y para digamos, para vivir, para sobrevivir. Actualmente estamos en una situación muy difícil, muy crítica, pero bueno, alcanza para las necesidades básicas. Importante, no alcanzará para viajar, para comprarse algunas cosas que pues de repente antes alcanzaba, o sea, yo llevo ya 7 años, antes me alcanzaba para mucho más, para poder viajar, para comprarme ropa, comprarse algunas cosas, ir a la playa, en fin, cosas que ahora no alcanza realmente, pero sí alcanza para las necesidades básicas, que es lo importante, creo yo, pues. ¿Por qué Venezuela, Pablo? ¿Por qué Venezuela? ¿Por qué vive en Venezuela? ¿Por qué escogió Venezuela para quedarse aquí? Bueno, me interesó mucho desde que se inició el proceso, desde que Chávez llegó al gobierno. Yo estaba en Cuba, me llamó mucho la atención. Fue el primer gobierno que también, después de la experiencia de la Unidad Popular de Salvador Allende, fue como el primer proceso que también plantea una transformación, una revolución desde la democracia, desde la elección popular, digamos. Que en ese momento me acuerdo que hubieron muchas similitudes, se comparó mucho con el proceso chileno, no solo desde los ataques, sino también desde lo bueno, ¿no? Entonces me llamó la atención, quise conocer y bueno, estoy aquí, me gustó mucho y estoy aquí. No es una razón especial, pero es, bueno, vivir el proceso, conocer el proceso ¿Y todos los efectos de la guerra económica, la situación que se vive, no lo han hecho pensar en regresar a Chile, irse a otra parte? Eso no tanto como tal vez tengan familiares, pues la familia está allá y eso, pero no tanto el tema económico, pues. Creo que eso no es algo que mientras pueda alimentar a mis hijas, alimentarme, no necesito más cosas que eso, pues, lo básico. Y creo que es un momento también de resistencia, ¿no? De mantenerse acá, de resistencia para que esto avance, pues, y pasemos este momento difícil que espero que ya se vaya poco a poco superando y esto siga adelante. Perfecto. Mira, hay unas preguntas que no pueden quedar por fuera. Adelante, no hay problema. Extra. El 11 de septiembre, su abuelo, Salvador Allende Gossens, ¿fue asesinado o se quitó la vida? Yo creo que más allá de quién jaló el gatillo de que eso, o sea, fue un crimen, o sea, él nunca tuvo una intención suicida, no salió ahí con la intención de matarse, ni él no estaba en una depresión como para matarse, ni nada. O sea, más allá de quién jaló el gatillo del arma que le quitó la vida, igual es un crimen, o sea, igual lo mataron, por decirlo así. O sea, fue un golpe de Estado donde bombardearon, donde la intención había de matarlos a todos los que estaban ahí. Bombardearon la moneda, o sea,
digamos que había una intención criminal de un magnicidio, eso es innegable. Ok, Felipe González afirmó que Pinochet respetaba más los derechos humanos que Nicolás Maduro. Si lo tuviese enfrente, ¿qué le diría? Difícil decirle algo, bueno, pero bueno, diría que, a ver, sin usar calificativos, pero bueno, que está muy equivocado, que como hace esa comparación me parece realmente muy malintencionada, estúpida, que haga esa comparación, o sea, de un Pinochet, un criminal de guerra de todo tipo, un violador de los derechos humanos de los peores de la historia mundial, con Nicolás Maduro, que no tiene detenidos desaparecidos, no tiene torturados, no tiene... O sea, no hay punto de comparación como para que él haga esa comparación. O sea, no hay punto de comparación real, fundado, como para que diga una aberración como esa. ¿Qué siente cuando lo llaman en Chile el nieto chavista de Salvador Allende? Orgullo, yo me declaro con orgullo chavista y como allendista, como yo digo una frase a veces que digo, como parafraseando a Allende. Ser allendista y no ser chavista es una contradicción hasta biológica, o sea, hasta ideológica, perdón. Parafraseando la de Allende, de ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Es la misma ideología, o sea, más allá de las personas, los procesos distintos, la ideología por la cual luchó y murió Allende y la cual luchó y murió Chávez es la misma, la construcción de una sociedad justa, socialista, pero transformarla, al menos transformar y cambiar la capitalista que es inhumana, pues. Los enemigos de Chávez ahora tienen una línea discursiva que dicen, ok, Chávez era muy bueno, pero Maduro es otra cosa. ¿Qué dice usted? Ya con esto terminamos. No es que sea otra cosa, yo creo que es el mismo proceso. Es otro liderazgo, el liderazgo de Chávez es incomparable, o sea, Chávez es un ser de excepción que bueno, nadie se le puede comparar ni querer comparar con él, pero bueno, Maduro ha hecho un gran esfuerzo, creo, o sea, le ha tocado una situación realmente muy difícil. O sea, Chávez vivió la bonanza petrolera con un petróleo, digamos que Venezuela, como sabemos, pues depende en gran medida del petróleo, como Chile también en gran medida depende del cobre. Y a Chávez le tocó pues con los precios altos, a Maduro le ha tocado casi desde el principio con, digamos, va a pasar de un barril de 120 o de 100 a 20, a 30, y mantener toda esa, digamos, toda esa inversión social, todas esas ayudas, todo lo que se hacía con la renta petrolera, de socializar la renta petrolera, tuvo que reducirse, entonces le ha tocado pues muy difícil. El liderazgo de Chávez tal vez en esta situación sería también, bueno, pudiera tal vez manejarse mejor la situación, pero bueno, no está Chávez, está Maduro y hay un liderazgo colectivo que también debe manejar la situación. O sea, creo que no es que sea, no, es el mismo proceso. Perfecto. Para terminar, 3 palabras para el pueblo chileno, viendo esa cámara. ¿Cuál cámara? Aquella que está allá. Bueno, seguir adelante luchando. Allá. Que siga la lucha, que siga la movilización, que crezca la conciencia social y la unidad. Muy importante la unidad de las fuerzas que están luchando en Chile para la transformación. Creo que se está enrumbando hacia allá. Falta unidad de la izquierda verdadera. 3 palabras para el pueblo venezolano, por la misma cámara. Bueno, resistir, producir y vamos a salir adelante. Gracias, Pablo. Gracias. Éxito. Bueno, amigas, amigos, con esto hemos llegado al final por el día de hoy. Nosotros nos despedimos y los esperamos en una nueva oportunidad en 7 preguntas con este servidor Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por usted. Hasta la próxima.